Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hoy es sábado 26 de septiembre y el Evangelio que meditamos en este día es de San Lucas, capítulo 9, versículo 43 al 45. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no le comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, pues en varias ocasiones habla a sus discípulos de su pasión, de su muerte. Ya lo veíamos ayer. Y además les profetizó: si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. Y así fue. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se relatan esas primeras persecuciones contra los discípulos del Señor y los primeros cristianos. Siempre la iglesia ha sido perseguida, podemos decir, desde el principio, en la época apostólica hasta nuestros días. Y Cristo pide a los que le siguen que sean valientes y que le confiesen sin temor, porque Dios les cuidará con su providencia, les asistirá con la sabiduría de su Espíritu. Y la infinidad de mártires dan testimonio de la fortaleza ante la muerte. Para ellos morir por Cristo era una ganancia. En los 2000 años de historia, personas de todas clases sociales han sufrido por su fe, pagando con la sangre su adhesión a Cristo y a la Iglesia, o soportando con valentía largos años de prisión o privaciones de todo tipo, por no renunciar a su fe. En nuestros días, ¿cuántos cristianos han sido desplazados de sus hogares e incluso de su patria? Actualmente, en algunos países, la Iglesia se encuentra en un periodo de persecución, tal que no es inferior a la de los primeros siglos. Y quieren los enemigos de la Iglesia que ésta permanezca callada. Pero la Iglesia no dejará nunca de proclamar el Evangelio, de hablar de la moral que se deriva de la ley de Dios, de denunciar con valentía las violencias, de recordar la primacía de la dignidad de la persona sobre cualquier estructura social, de luchar por la injusticia, la caridad, mientras el mundo se dé en forma de injusticia. Si no lo hiciera, no sería fiel a la misión confiada por Jesús. Y a pesar de las persecuciones, la Iglesia permanece. La promesa de Cristo es: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se cumple. Significativo es este relato de un obispo alemán que estuvo 4 años recluidos en el campo de concentración. En sus recuerdos afirma, y dice así: el 26 de mayo de 1941, cuando llegué al campo, una persona del departamento político me dijo: vamos a destruir la Iglesia Católica y el cristianismo por completo en Alemania. Cuando él le repuso con toda tranquilidad: esto se ha anunciado e intentado muchas veces, desde hace 1900 años, pero nunca se ha conseguido. El funcionario le declaró con decisión: sí, pero nosotros lo vamos a conseguir. Tenemos un plan perfectamente meditado y elaborado en todos sus detalles. Destruiremos la Iglesia. Y bueno, han transcurrido ya varias décadas y la Iglesia perdura, mientras que el régimen nazi, eso sí, desapareció. Dice una frase que sería más fácil apagar el sol que destruir la Iglesia. Y pienso en segundo lugar que esta frase es una afirmación categórica de fe, de imperturbable seguridad de que la barca de Pedro no se hundirá jamás. Todo lo humano pasa, pero la Iglesia permanece siempre idéntica a sí misma, como Cristo la quiso. Y Cristo está presente y la barca no se puede hundir, aunque a veces se vea zarandeada de un lado para otro. Esta asistencia de Dios es lo que hace inquebrantable nuestra fe en la Iglesia, frente a todas las contingencias humanas, en medio de todas las tempestades. La Iglesia ha sufrido y sufre la difamación, la calumnia, ya sea en la
prensa sectaria o en programas de televisión. No podemos permanecer inactivos. Una cosa que se puede hacer es no consumir los productos que patrocinan sus programas y hacerlo saber a sus casas comerciales. En el misal romano hay una misa por los cristianos perseguidos. En la oración colecta pedimos a Dios que conceda a esos hermanos nuestros en la fe que sufren persecución por el solo hecho de ser cristianos, espíritu de paciencia y de caridad, para que se manifiesten siempre testigos verdaderos de la fe en Cristo. Y la oración sobre las ofrendas es esta: recibe, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y es que todos aquellos que sufren persecución de los hombres por su fidelidad en tu servicio se gocen de verse asociados al sacrificio de Jesucristo tu Hijo y sientan la alegría de saber que sus nombres ya están inscritos en el cielo. Pues bien, sabemos que los cristianos perseguidos del siglo XXI nos están dando un ejemplo maravilloso. En medio de tantas tribulaciones y peligros siguen siendo fieles a la fe recibida en el bautismo y se glorían de seguir llamándose cristianos. Hoy como ayer, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y este siglo XX pues, fue un tiempo de martirio. Están los mártires cristeros, por ejemplo, en México, para 1917-19. Los mártires de la persecución religiosa en España, los mártires de Alemania en la época del nazismo, los mártires católicos de los países dominados por el comunismo. Por eso San Juan Pablo II quiso que se actualizara el martirologio romano y canonizó y beatificó a numerosos mártires de la historia reciente. Y hemos visto en nuestra época un renovado florecimiento de la Iglesia en aquellos lugares donde ha sufrido más a causa de la fe y del testimonio del Evangelio. Este es el martirio. Pienso en esto finalmente. Es un acto supremo de valor y de verdadera prudencia, que a los ojos del mundo puede padecer locura. Es además una expresión de humildad, porque el mártir no es presuntuoso o bravucón que confía solo en sus fuerzas, sino un hombre débil, como los demás, que podrá todo en la gracia de su Señor. A pesar de su carácter extraordinario, la figura del mártir revela a los cristianos las posibilidades de la naturaleza, que se abre la fuerza de Dios, y señala una pauta real y simbólica a la vez para la conducta de todo discípulo de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia ha resumido la ascética y la teología del martirio en el prefacio que celebra a los mártires cristianos. Dice: la sangre de glorioso mártir derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Pues bien, los mártires permanecen fieles a la fe en Cristo, aunque en ello les vaya la vida. Ellos no quisieron renegar de la propia fe y murieron confesando a Cristo resucitado. Ni las amenazas, ni los tormentos más crueles, ni la misma muerte les separaron del amor de Dios. ¿Dónde encontraron fuerza para permanecer fieles? Es una gran pregunta. Y precisamente en la fe, que nos hace ver más allá de los límites de nuestra mirada humana, más allá de la vida terrena. Conservemos la fe que hemos recibido y que nuestro verdadero tesoro renovemos nuestra fidelidad al Señor incluso en medio de los obstáculos y las incomprensiones. Dios no dejará que nos falten las fuerzas ni la serenidad, decía el Papa Francisco. Y derraman su sangre en testimonio valiente y heroico de la fe. Su muerte serena y llena de esperanza. Dejan esta vida terrena y alcanzan la vida eterna. A cada uno de ellos les dice el Señor, como dice el libro del Apocalipsis: mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. De ahí su confianza, ¿no? Ese capítulo 22, versículos 12 y 14 de Apocalipsis. De ahí su confianza de entrar en el cielo. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.